Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Estamos ya en el quinto y último apartado de este artículo segundo, donde el Catecismo dedica 3 números, del 1312 al 1314, al tema que tiene como título El ministro de la confirmación. Número 1312 del Catecismo dice: el ministro originario de la confirmación es el obispo. En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza, quien da también inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia, cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. En la Iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos, y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación. Este es un número del Catecismo muy instructivo, muy interesante. Fijémonos cómo al principio, en la primera comunidad cristiana, tanto en Oriente como en Occidente, siempre ha sido el obispo el que confirma. Hubo una razón histórica, ¿no? Y es que cuando la iglesia era pequeña, el mismo obispo era el que bautizaba y el mismo obispo era el que confirmaba. Mayoritariamente las personas que pedían el bautismo después de su conversión, se les administraba el bautismo, la Eucaristía y la confirmación al mismo tiempo. Ese bautismo y esa confirmación era como una especie de 2 sacramentos en una sola liturgia. Pero en ese entonces, el Imperio Romano no era todavía cristiano. Así que el número de bautizados en general no era tan grande. La evangelización estaba en crecimiento. El número de conversiones no alcanzaba los niveles que más adelante llegaron a alcanzar. Además, las persecuciones romanas también se encargaban de hacer su parte en impedir que el cristianismo se propagara más rápidamente. Recordemos que la persecución abierta, queridos amigos, a los cristianos nos la cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles 3, 1 al 26. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al que llamaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios.
todo el pueblo lo vio como andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, y todo el pueblo, presa de su estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo diciendo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis, y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio, la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a ese profeta sea exterminado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Esto es lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles de lo que sucedió. A partir de ahí se desata la persecución. Esa persecución inicia alrededor del año 36 con su primer mártir, San Esteban, y va a durar alrededor del año 303 con el edicto de Milán del emperador Constantino I. Aunque después habrán algunas persecuciones más, prácticamente ese día se había firmado una paz religiosa en el Imperio Romano. Después, cuando el Imperio Romano se cristianiza, estamos hablando del día 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. Ese edicto se llamaba el Edicto de Tesalónica. Y entonces ahí es cuando el número de conversiones al cristianismo ya no se pudo contener. Los obispos ya no podían llegar a todos los sitios para bautizar y confirmar a los que se estaban convirtiendo. Y por eso comienzan a bautizar los presbíteros. Es a partir de estos momentos cuando se inicia, queridos amigos, esa doble celebración en el rito latino.
bautismo y tiempo después la confirmación. De forma que el presbítero bautizaba y después, cuando el obispo podía, administraba el sacramento de la confirmación. Así lo hacemos hoy. Si nosotros recordamos cuando éramos niños, o nuestros padres quizás cuando eran niños, cuando el obispo llegaba al pueblo, se confirmaban todos. Entre todos los que confirmaba estaban niños, adultos, jóvenes, mayores de edad. Era un día de alegría, era un día de fiesta en el pueblo cuando llegaba el obispo a confirmarlos a todos. En el rito oriental se hace de otra manera. Y es que el presbítero, el sacerdote, bautiza y él mismo confirma. Al salir de la piscina bautismal, inmediatamente se le unge con el crisma de la confirmación y se le impone las manos. Claro está, queridos amigos, que esto no supone ninguna diferencia en lo que se refiere a la fe en el sacramento de la confirmación entre el rito de Oriente y el rito de Occidente. No le resta absolutamente nada. Lo que sucede es que el rito latino, el nuestro, en él se subraya que la confirmación es el sacramento de la plena incorporación a la Iglesia, puesto que es el obispo el que lo celebra y se hace presente por medio de ese obispo la plena comunión con la Iglesia. Esto es algo precioso. Aunque sea de otra forma, en Oriente también queda expresado esto mismo, porque el crisma que usa el sacerdote que está administrando la confirmación en el mismo momento del bautismo, ese crisma ha sido bendecido por su obispo o por su patriarca. Es decir, que es en el crisma donde se hace presente el obispo en la celebración. Es en el crisma donde se hace presente la comunión con la Iglesia, la tradición apostólica. Tanto en un rito como en el otro estamos hablando de lo mismo. Varían los ritos, pero el fondo es el mismo. También nos dice este número del catecismo: en la Iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos. Y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia, un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación. Por ejemplo, una persona que es protestante y se convierte al catolicismo, no es necesario que se bautice nuevamente, porque la Iglesia Católica reconoce válido el bautismo en las iglesias o comunidades protestantes, a excepción de muy pocas. Incluso también reconoce el bautismo hecho por un laico, si no hubo un sacerdote. Se puede dar incluso que puede ser ministro del bautismo una persona que no haya sido bautizada ella misma, y el bautismo sería también válido. Pero no es lo mismo que sucede en el sacramento de la confirmación. Por eso, en este número específico del catecismo, nos habla es de la validez del sacramento de la confirmación. Cuando lo hace una iglesia o comunidad que no sea la Iglesia Católica, es completamente distinto, porque la confirmación supone la presencia de un obispo válidamente ordenado, bien sea que esté presente el obispo en la celebración, o bien sea que esté el crisma que ha sido consagrado por el obispo.
Normalmente en las comunidades protestantes no lo hay. Y esto es muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque en muchas comunidades protestantes los obispos se nombran a sí mismos, son ellos mismos los que se dan el título, el nombre, la autoridad, y realmente eso no es así. El obispo en la confirmación es el que le da la validez a la sucesión apostólica, por ser él un sucesor de uno de los 12 apóstoles. Y es por medio del obispo que quedamos conectados con los 12 apóstoles. Esto es esencial, importantísimo, y para nosotros los católicos es una gracia, es un don de Dios impresionante. Por eso es que la Iglesia Católica no reconoce la validez de una confirmación en ninguna iglesia o comunidad protestante, porque es necesario que se dé la sucesión apostólica que nos conecta con uno de los 12 apóstoles. Esto espero que haya quedado lo suficientemente claro para nosotros católicos que me están escuchando. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1313 que dice: en el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Es decir, que los obispos, como sucesores de los apóstoles, son los que han recibido la plenitud del sacramento del orden sacerdotal. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que reciben más estrechamente a la Iglesia. Es un sacramento de unidad que nos da la presencia del obispo en esa celebración. Es un sacramento que nos conecta con los orígenes apostólicos y es un sacramento que nos lanza junto con el obispo a la misión de dar testimonio de Cristo. Por eso dice este número del catecismo que conviene que lo confiera él mismo. Que no se nos olvide que fue por esa razón de que el obispo no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo cuando se bautizaba y confirmaba a todos, que se separó por espacio de tiempo el bautismo de la confirmación. Por tanto, el obispo debe de asegurar que va a estar presente en sus parroquias a él encomendadas para celebrar el sacramento de la confirmación y no caer en el error de delegar y delegar y delegar a los presbíteros para que celebren la confirmación. Eso es propio de él. Incluso los mismos jóvenes, cuando se están preparando para el sacramento de la confirmación, están a la espera del obispo. No están esperando un delegado suyo, están esperando el obispo. Incluso alguna vez ha sucedido que los jóvenes dicen: bueno, pero nosotros hemos estado todos estos años aquí, ¿dónde está el obispo? No les puede fallar. Eso es importantísimo. Porque si los obispos no son los que están confirmando, entonces se podía hacer lo que se hace en la Iglesia Católica de Oriente: dar el bautismo y la confirmación en el mismo momento y por el sacerdote que hace el bautismo. No sería necesario hacer esta separación. Pero los jóvenes están esperando a su obispo para que los conecte con los apóstoles. Esta es una de las razones, queridos amigos, por las que en las diócesis grandes se nombran obispos auxiliares,
para que pueda el obispo llegar a atender a todos los fieles en el sacramento, especialmente de la confirmación, en todas las parroquias que les han sido conferidas. Es más, llega el caso incluso que muchas diócesis que son muy grandes se dividen en diócesis más pequeñas para poder atender mejor a sus fieles, especialmente en el sacramento de la confirmación. Por ejemplo, aquí en el estado de Georgia, cuando la Iglesia estableció la primera diócesis católica, que fue en este estado la diócesis de Savannah, el 19 de julio de 1850, se estableció la diócesis de Savannah tomando un territorio que pertenecía a la diócesis de Charleston en Sur Carolina y un pedazo de territorio que pertenecía a la diócesis de Mobile, Alabama. De esos dos pedazos de tierra se creó la diócesis de Savannah, que era prácticamente todo el estado de Georgia. Pero al ver el crecimiento de los católicos en esta zona, se vio la necesidad de dividir la diócesis de Savannah en dos partes y se crea el 2 de julio de 1956, casi 100 años después, la arquidiócesis de Atlanta, a la que nosotros pertenecemos en este momento. ¿Para qué se hace? Para poder atender mejor. Simplemente para que su obispo pueda llegar a todos los lugares que le han sido encomendados en su territorio, en su diócesis. También es importante, queridos amigos, también dejar claro que aunque sea que el obispo por alguna circunstancia envíe un delegado, un sacerdote delegado suyo, no significa que esa confirmación no es válida. Es válida totalmente. Tampoco significa que sea de segundo nivel, ¿no? Es igual por esa delegación que ha recibido el sacerdote para administrar el sacramento de la confirmación. Es igual de válida e igual de importante. Pero dejamos claro que el obispo es el vínculo de unión de nuestra eclesialidad, de nuestra unión y comunión con la Iglesia. Y eso se hace presente especialmente en el sacramento de la confirmación. Cuando uno se confirma, tiene que dar gloria a Dios porque su fe tiene raíces apostólicas basadas en las palabras de Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Es un momento muy hermoso y muy especial. Es para disfrutarlo, para caer en cuenta de que mi fe es apostólica y ese obispo que está ahí confiriéndome el sacramento de la confirmación es lo que está haciendo, conectándome con los apóstoles. Todas esas sectas, iglesias, comunidades que se autoproclaman como la verdadera iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Dios, uno de los argumentos más grandes que nosotros tenemos para rebatir todas esas doctrinas es simplemente preguntarles, ¿en dónde estaban ustedes en el año de Pentecostés? ¿En dónde estaban ustedes en el año 380 cuando el Imperio Romano se cristianizó? ¿En dónde estaban ustedes en 1492 cuando llegaron los primeros evangelizadores a América en esos barcos de Colón? ¿Dónde estaban? Como no hay una respuesta ante eso, pues simplemente nosotros hacemos confirmación del catolicismo y decimos, es que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica que ha estado con él desde el primer momento. Mi fe es apostólica. Mi fe es apostólica. Y el obispo me recuerda esto siempre.
Eso nos garantiza a todos nosotros la autenticidad de la fe. Y esa garantía se llama la apostolicidad, que solamente nos la da el obispo. Que nuestras raíces están en los apóstoles y por tanto en Jesucristo. Y este sacramento de la confirmación es un buen momento para caer en cuenta de eso, queridos amigos. Porque el creyente no se inventa a sí mismo, sino que recibe la fe que le han transmitido desde el primer momento. La fe que los apóstoles recibieron en sus manos de Jesucristo es la misma que recibo yo, que recibes tú hoy día. Se recibe por transmisión. Hoy día tenemos una tendencia muy subjetivista, donde todo lo hacemos con forma y medida propia. Como cuando uno se hace un traje, se lo hacen a su medida. Eso para la fe no vale, queridos amigos, es peligrosísimo. Una fe hecha a nuestra medida es peligrosa, porque no es más que la expresión de nuestro propio pecado. Ir a una iglesia, ir a una comunidad, a que me digan lo que quiero escuchar, eso es peligrosísimo. Ir a una iglesia, ir a una comunidad, a que se funde esa comunidad según mis criterios, según mis gustos, según mis tendencias, según mis pecados. Eso es peligrosísimo. Como sucedió en iglesias en la antigüedad. Me quiero divorciar de mi esposa. La iglesia católica no me deja divorciar. Armo mi propia iglesia y yo mismo me doy el permiso para divorciarme. Eso es terrible. Eso es hacer una iglesia a su medida. Y eso de Dios no tiene nada. Hoy día las iglesias, las comunidades protestantes están cambiando todos sus principios morales para adecuarse a las nuevas ideologías, no al nuevo hombre. El hombre siempre será el mismo, a las ideologías, y cambian sus principios morales como comunidades cristianas para adecuarse a ideologías, para que las ideologías los sigan, para tener más adeptos en sus comunidades, y renuncian a la verdad. Y a la verdad la llaman mentira y a la mentira la llaman verdad, para que la gente vaya a sus iglesias. Renuncian a la verdad. Esto es peligrosísimo, porque se expresa que ahí no hay la iglesia de Jesucristo. Ahí lo que están haciendo es buscarse a sí mismos, a sus gustos, bajo la sombrilla, la disculpa, el sofisma de que están atendiendo las necesidades del hombre moderno. El que tiene que cambiar es el hombre, no los principios. Porque cuando los principios se cambian, el hombre se echa a perder. Se busca a sí mismo. Por tanto, no llames Dios a lo que es tu imagen en un espejo. Esa expresión que se oye muchas veces, yo creo en Dios a mi manera. Eso, seguro que ese Dios está casi siempre de acuerdo contigo. El Dios a tu manera está de acuerdo siempre contigo. Ese Dios nunca te reprime, nunca te reprende, tampoco nunca te corrige. ¿Cómo te va a corregir un Dios que te has hecho tú de ti mismo? ¿Cómo te va a proponer un estilo de vida o una vida mucho más santa si te lo has hecho a tu medida para que acolite tu pecado? Por eso, queridos amigos, termina el catecismo diciendo en este número: por esta razón, la administración de este sacramento
por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Y uno no se confunde ni se deja confundir. Fíjense qué cosa tan hermosa estos tres mandatos prácticamente que nos hace, estos tres envíos. Unirnos con los apóstoles, estrecharnos con la iglesia y dar testimonio de Cristo en su iglesia, desde su iglesia, para todo el mundo. Por último, nos presenta el Catecismo el número 1314 que dice: si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero puede darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Es un número precioso, es un número de consolación tremenda. Cuando decíamos en el número anterior que aún en el caso extremo de que el sacerdote no tuviera el crisma para ungir al confirmado, también por medio de su sacerdocio se hace presente la sucesión apostólica, en la figura de ese sacerdote que ha sido válidamente ordenado por un obispo católico que al mismo tiempo ha sido válidamente ordenado hasta llegar en la sucesión apostólica a uno de los 12 apóstoles. Esto es muy hermoso porque incluso hay un principio que dice el Código del Derecho Canónico de la Iglesia Católica, que por encima de todo está la salud de las almas. Por encima de todo está el bien del hombre. Y que ese bien del hombre es lo que busca la Iglesia. Por tanto, todas las leyes y las normas del Código del Derecho Canónico no obligan en un caso concreto donde la salud del alma requiera un caso excepcional, el peligro de muerte. Siempre la Iglesia va a estar ahí para acudir a administrar cualquiera de los sacramentos por uno de sus sacerdotes. La Iglesia, con esta forma de proceder, queridos amigos, poniendo esas excepciones, lo único que nos está recordando son las mismas palabras de Jesús. Porque no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Que las normas de la Iglesia están hechas para el bien del hombre y no al revés. Porque esto nos da a entender que la Iglesia es madre. Y una madre que sabe hacer excepciones cuando está en juego el bien de un hijo. Y es capaz de hacer cualquier excepción por el bien de su hijo. También nos dice este número del Catecismo, en efecto, la Iglesia no quiere que ninguno de sus hijos, ninguno, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros estamos llamados a la perfección. Y la Iglesia no se conforma con darnos lo mínimo, siempre quiere darnos lo máximo. Ella quiere que todos completemos en nuestra vida esa peregrinación de la fe y esa tarea que Dios ha comenzado en nosotros. Todos llamados a la santidad, todos llamados a completar la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Y la Iglesia te ayuda a eso. Por eso quiere que todo se confirme, porque es un sacramento de plenitud, donde recibimos el don, el gran don, el Espíritu Santo.
que esa imagen de Jesús, por medio del sacramento de la confirmación, sea mejor esculpida en nosotros. Eso que decía San Pablo de reproducir en mi vida la imagen de Jesús por medio del sacramento de la confirmación queda todavía mejor esculpida en nosotros. La Iglesia tiene como esta vocación, como la vocación de un artista que pinta con un pincel muy fino, tan fino como el que tenía Da Vinci, que ni siquiera se es capaz de ver, de determinar por dónde pasó el pincel. No deja rastro por dónde pasó el pincel. Así de fina es la Iglesia con nosotros, que es capaz de amar a sus hijos en todo tiempo, hasta en las más pequeñas cosas, y de asistirlos hasta en el último instante de su existencia, para regalarle el don de la salvación, para abrirle las puertas del cielo, para entregarlo en los brazos de su Señor. Jesús también nos hablaba de la fidelidad en estas pequeñas cosas, y la Iglesia en sus manos de barro esto se lo ha tomado supremamente en serio. Es por eso, queridos amigos, que este don de la confirmación, aunque no sea estrictamente necesario para la salvación, como ya lo hemos expresado en las catequesis anteriores, es un detalle del más fino pincel que pasa por la escultura, por la pintura de nuestra vida, que nos sella para siempre como discípulos de Jesucristo, que nos sella para siempre como testigos de su vida y de su amor, y que nos sella para siempre como miembros de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana.